Gloria al que vive, aleluya. Usted lo puede aplaudir en esta mañana. Lo puede adorar, lo puede alabar. Amén. Este es el lugar que hemos dedicado para alabarlo, adorarlo, exaltarlo, reconocerlo a Él como nuestro único y sabio Dios. Quiero saludar a la amada iglesia del Señor aquí en Majayura, la Majayura. Dios les bendiga a todos ustedes de una manera especial. Estos rostros se ven muy hermosos, bonitos. Dios es el que nos embellece, amén. Nos da de su gracia y nos hermosea. Él dijo un día, ¿cuál es esa que hermosea? Que se ve imponente como ejércitos en orden de batalla. ¿Cómo mira Dios su iglesia? Quiero saludar a Daniel, hermana Suri, Saray, saludo para ellos en esta mañana de escuela dominical. Dios los bendiga. A mi pastor, hermano Jonathan Serrano, su esposa, hermana Mónica, un saludo para ellos. Bueno, son una pareja que le aprecio y le apreciamos. Cuando digo le apreciamos, incluye a mi familia también ahí, a esta pareja ministerial, el pastor y esta esposa. Y bueno, es agradable estar aquí con ellos, con ustedes, compartiendo esta preciosa palabra del Señor. Amén. Quiero leer la Biblia en Primera de Reyes, el capítulo 18, verso 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sala. Gloria al Señor. Puede sentarse. Bueno, vamos a titular este sermón hasta que los ciegos lloren fuego. Amén. Y creo que nos hemos congregado para ser edificados, construidos, fundamentados en la palabra del Señor. Todo cristiano, toda congregación anhela ser edificado y crecer en ese fundamento que es la palabra del Señor. Quisiera empezar diciendo, de manera de introducción, Dios no salva por antigüedad. Dios salva por fidelidad, santidad y consagración. Amén, así es. Eso ya nos coloca en estrecho, porque requiere que de día en día yo deba renovarme para estar en fidelidad, para vivir en santidad y para consagrar día a día mi vida al Señor. Yo a veces he pensado que uno no puede ser más santo porque la santidad es un estado que Dios da. O sea, usted o es de Dios y es santo, o no es de Dios y ya no es santo. Pero la consagración, la dedicación que usted quiera hacer a Dios puede ir creciendo cada día más. Porque la santidad es el estado en el que Dios nos coloca. Pero la consagración es en el nivel que yo decido estar. Para agradar a ese Dios que me colocó en un estado de santidad. Alabanzas al Rey. La Biblia dice allá, 1 Corintios capítulo 1, verso 9, fiel es Dios quien nos ha llamado a consagrarnos al Señor. Es decir, que tu consagración depende de tu búsqueda, de tu dedicación, de tu entrega, de tu disciplina, de la vida que quieres vivir para agradar a este Dios maravilloso. Alabanzas al Rey. De manera que podemos decir, nada es imposible para Dios. Porque Dios es capaz de restaurar todas las cosas. Tiene todo el poder, tiene la facultad. Él es omnipotente para crear, todopoderoso para legislar y gobernar. Amén, alabanzas al Señor. De manera que Dios tiene la capacidad de hacer
hacer las cosas nuevas. Él tiene el poder absoluto para que aquello que parece imposible se vuelva posible. Alabanza a Dios. Dios restaura las cosas, por muy viejas que parezcan, Dios las restaura. Y yo estaba pensando que al Señor las cosas viejas no le gustan. No estoy diciendo lo bien, cosas viejas. Amén, ¿cierto? Y yo analizaba, porque a Dios todo le agrada, es nuevo. Y uno empieza a mirar la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y le gusta tanto las cosas nuevas, vida nueva, cielo nuevo, corazón nuevo, criatura nueva, tierra nueva, pacto nuevo, hombre nuevo, misericordia nueva cada mañana, vino nuevo. Entonces Dios con las cosas viejas no está muy de acuerdo, porque Él es el que cambia y el que transforma. ¿Sabe qué dijo el escritor de Apocalipsis, capítulo 21, verso 5? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Alabanzas al Rey. Esto nos hace de generar un compromiso delante de, estoy cansado. Dice, venid a mí los que están cansados y necesitados, que yo los hago descansar. Es decir, te hace nuevo. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oye, estamos delante del Dios de lo imposible. Amén. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que si usted ya se siente acabado, agotado, no sé, atribulado, pues está en el Dios, está usted delante de la presencia de este Dios que le gusta hacer cosas nuevas. Y alguien hoy puede salir, va a salir restaurado, renovado en la presencia del Señor. Y si alguno está enfermo, Dios lo puede sanar. Amén. Porque a Él le gusta hacer las cosas nuevas. O sea que eso nos identifica en la necesidad de renovarnos cada día. Porque si a Dios no le gustan las cosas viejas y Él tiene poder para hacerlas nuevas, entonces yo tengo la necesidad, el compromiso de renovarme de día en día. Alabanza al Señor. Pero ¿sabe dónde empiezan las cosas nuevas o los nuevos comienzos? Empieza en el altar de Dios. Porque altar es lugar de encuentro con Dios. No es un pedazo de concreto, como algunos dicen. No, más que un pedazo de concreto, es un lugar donde yo me encuentro con Dios. Y eso se llama altar. ¿Y qué es el altar? Es un lugar de sacrificio. Era una estructura, una plataforma que la hacían de tierra, de piedra, de metal. Pero allí se ofrecían sacrificios a Dios. Y era una señal de adoración y expiación. Es decir, Dios se ha manifestado en altares. Siempre lo ha hecho. Y si queremos encontrarnos con Él, entonces nuestra vida debe ser un altar encendido para Dios. Alabanzas al Rey. Aleluya. Estaba mirando, comparando qué era el altar en el Antiguo Testamento y qué es el altar en el Nuevo Testamento. La naturaleza del altar en el Antiguo Testamento era de piedra, de tierra, de bronce o de oro. Pero en el Nuevo Testamento la naturaleza del altar es espiritual, es Cristo en el corazón del creyente. Es decir, usted es el altar donde Dios gobierna. Alabanzas al Rey. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón
¿Para qué? Para gobernar. Porque del corazón salen los malos pensamientos, la guerra, los pleitos, los odios, los adulterios, las fornicaciones. Pero si Dios es el que está gobernando tu corazón, entonces todas esas cosas van a ser quitadas para darle paso a la nueva criatura que Dios quiere formar. Alabanzas al Rey. En el Antiguo Testamento, en el altar se sacrificaban animales, había sangre, había fuego, había incienso. En el Nuevo Testamento, Jesucristo como sacrificio perfecto, sacrificio espiritual, alabanza y obediencia. Aleluya, alabanzas al Rey. ¿Cuál era el propósito principal? Expiación de pecados. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, salvación cumplida en Cristo, adoración en espíritu y verdad. En el Antiguo Testamento era un lugar, el tabernáculo, el templo o lugares, pero en el Nuevo es el corazón del creyente, es la iglesia como el templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oiga, el Dios que nada lo puede contener, ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza, su poderío. Dice una alabanza que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es. Alabanzas al Rey. Hermano, eso hay que valorarlo. Eso hay que darle altura. Ese altar tiene que estar encendido continuamente y no se apagará, aleluya, sino que arderá continuamente, porque su vida es el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios le toca, donde Dios le restaura, donde Dios le levanta, aleluya. Usted es el templo del Dios viviente en este tiempo, alabanzas al Señor. Acceso a Dios en el Antiguo Testamento solo era para sacerdotes con rituales estrictos, pero en este tiempo es para todos los creyentes en Cristo y con acceso directo a Él. Alabanzas al Señor. Por eso la Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica. Amén. Y sabe que en la antigüedad estaba la ley de los altares, la ley del holocausto, donde había un sacerdote que en la mañana retiraba la ceniza y por la tarde volvía a retirar la ceniza y colocaba leña nueva. Y nosotros que somos del campo sabemos que la ceniza es un atenuante, no deja que la leña arda. Y cuando usted va a coger la hornilla, ¿qué hace? La primera estilla de leña la toma y retira la ceniza. Y después acomoda toda la leña y vemos cómo surge el fuego. Pero si usted deja la ceniza en la hornilla, el ACPM o el gasoil, como le decían hace 20 años atrás, se lo absorbe la ceniza y el fuego no surge. Porque la ceniza representa para nosotros tristeza, dolor, pecado, odio, y esa ceniza hay que retirarla. Y el sacerdote la retiraba en la mañana y la retiraba en la tarde para que el altar permanentemente estuviera encendido. Y hoy usted es el sacerdote, es el príncipe, es el rey aquí en esta iglesia, y usted tiene que retirar la ceniza cuando se levanta en la mañana, cuando se va a acostar, diciéndole: Señor, quita lo que tengas que quitar y añade lo que tengas que añadir, y su vida será una antorcha, un altar encendido para Dios. Aleluya, alabanzas al Rey. Oiga, hermano, en el Antiguo Testamento vemos altares importantes. Noé colocó un altar y fue el primer altar después del diluvio. Expresaba gratitud
por la salvación y el pacto renovado. Es decir, el altar de Noé era un altar de gratitud. El altar de Abraham fue al monte Moriah, llevó a su hijo, a su único hijo Isaac. Dios se lo pidió en sacrificio y él fue hasta el monte Moriah, y cuando levantó la daga para sacrificar a su hijo, la mano de Jehová detuvo su brazo y no sacrificó al niño. Pero él estableció un altar de obediencia. Alabanzas al Rey. El altar de Isaac fue un altar de reconocimiento, reconociendo al Dios de su padre Abraham. Alabanzas al Rey. El altar de Jacob era un altar de pacto con Dios, de renovación, de restauración. Ungió la piedra como señal y representa un altar de consagración. Altar de gratitud, altar de obediencia, altar de reconocimiento, altar de consagración, el altar de Moisés, aleluya, que era el altar de la recordación. Es decir, recordar Moisés al pueblo que había hecho Dios con ellos. Y a veces nosotros olvidamos qué ha hecho Dios con nosotros. ¿Sabe qué le dijo el Señor a aquel? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero tendemos a olvidar. La Biblia habla el altar en el tabernáculo, habían dos, que era el altar del holocausto para sacrificios de animales, altar del incienso como símbolo de las oraciones que suben a Dios, aleluya. Póngale cuidado cuántos altares se habían dado en el Antiguo Testamento, porque todos estos altares de gratitud, de obediencia, de reconocimiento, de adoración, aleluya, de recordar, de no olvidar, de sacrificar, del altar del incienso, símbolo de la oración, altar de Josué, cumplimiento de la ley, alabanzas al Señor en el monte Ebal, y los altares de los profetas hoy se resumen a que usted es el altar que debe representar gratitud, obediencia, reconocimiento, adoración, recordar que ha hecho Dios contigo, alabanzas al Rey, y que de pronto por el paso del tiempo tu antorcha está extinguida, tu altar está arruinado, tal vez no sabes qué hacer, pero en esta mañana Dios te dice: voy a retirar la ceniza y el fuego arderá continuamente y no se apagará, aleluya. Usted puede aplaudir a Él en reconocimiento y adoración. Denle una alabanza de aplauso al que merece toda la honra y toda la gloria. Aleluya al Rey, aleluya al soberano, al que todo lo puede, alabanzas al Rey. Oiga, pero me llaman la atención los altares o el altar de los profetas, porque se establecían para que la presencia de Dios viniera. Y aquí estaba grave la situación con este altar, porque había un altar donde había sacrificio, donde había leña, donde había un profeta, pero no había presencia de Dios. ¿Cierto? Pareciera que lo trascendental es el altar. No, es importante el altar, pero lo trascendental es que en ese altar viva y reine la presencia del Dios Todopoderoso. Y ahora nos encontramos a un profeta llamado Elías, un altar, un fuego que desciende del cielo. Y sabe que porque había una necesidad en medio, no de una congregación, sino de toda la nación. Alabanzas al Rey. Y este altar nos relata cosas muy importantes acerca de mejorar, de restaurar nuestro altar, y hay un camino para hacerlo. Alabanzas al Señor. Vean, mis hermanos, el contexto espiritual que rodeaba a la nación en tiempo del profeta Elías era que toda la nación se había apartado del Señor.
y se había apartado para seguir a Baal y a Acera, y estaban bajo la influencia de una mujer llamada Jezabel y un rey llamado Acab, que dice la Biblia, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. La situación era crítica. Hermano, cuando uno no siente a Dios, la situación se pone compleja. Y usted viene al culto y está en su casa y todo el mundo siente a Dios, pero usted no lo siente. Y uno como que empieza a agonizar y a preguntar, ¿y dónde está el Señor? Y tal vez qué he hecho. Pero en ese tiempo la presencia de Dios estaba distante. Ahora le habían dado paso a Baal y a Acera con 900 profetas que hacían sacrilegio y cualquier cosa, pero no había la presencia del extraordinario Dios, del Todopoderoso, de que el que abre el mar rojo en dos, del que hace milagros, del que levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Es decir, la situación era crítica en la nación, porque el pueblo ni siquiera estaba viviendo del recuerdo de lo que Dios había hecho, sino que se habían olvidado de ese Dios extraordinario. Oiga, y el pueblo estaba dividido. Elías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Hay un reto ahora. Es como que diciéndole, vamos a decidirlo. A ver, si es que lo seguimos a él como él merece, o seguimos haciendo cosas que a él no le agrada. Y yo creo que en esta noche, en esta mañana, perdón, el Señor te dice, hoy es un día de decisión. Y si tú crees que Jehová es Dios, vamos a seguirle como él dice. Pero si no crees, entonces ves en pos de Baal. Pero en esta mañana el Dios de toda gloria está aquí en medio de nosotros para comprobarle a alguien que Él es Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra. Alabanza, salve. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Porque hay personas que aún después de tantos años de estar en la iglesia, todavía uno no sabe si es que son cristianos o qué es lo que son. Pero hoy debemos decidirnos, porque tu altar va a ser renovado y la presencia de Dios se va a manifestar en plenitud sobre tu vida. Yo dije al inicio, Dios no salva por antigüedad, Dios salva por fidelidad, santidad y consagración. Alabanzas a Dios. Y ahora hay un escenario extraordinario. Ahora estamos en el monte Carmelo. Y el monte Carmelo es el lugar de confrontación. Es el lugar donde parece que el profeta empieza a confrontar a la nación, como le dijo Dios un día a Job: Job, cíñete los lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo terrestre? ¿Dónde estabas vos? Ni siquiera estabas en el vientre de tu madre. Es decir, en esta mañana aquí hay un lugar de confrontación donde es Dios cara a cara contigo, donde Dios te está hablando y tú sabes lo que tienes que dejar, porque es posiblemente, puede que haya un altar en ruina donde la presencia de Dios no se está manifestando a plenitud. Y ese altar en ruina, Elías empezó a repararlo. Y hoy lo estamos reparando. Pero más que la reparación, es la presencia de Dios. Porque puede ser muy bonito el altar, muy bien vestido, muy pulido y todo. Pero si Dios no está ahí, de nada nos sirve ese altar. Queremos altares donde la presencia de Dios viva, reina y sea permanente. Aleluya.
Porque el altar representa la adoración verdadera. Porque el altar representa la alabanza que Él merece. Porque el altar representa una vida plena con este Dios extraordinario. Alabanzas al Rey. Oiga, y me llama la atención porque dice la Biblia que Elías tomó 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué representan para nosotros? 12 piedras para ellos. Como diciéndole, vamos a volvernos al principio, al primer amor, a lo que nos enseñaron nuestros patriarcas. Aquellos 12, el Señor un día dijo a través del profeta Jeremías, así dijo Jehová, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero que dijo el pueblo, más dijeron, no andaremos. Pero hoy parece que el Señor nos dice, vamos a volver al principio, aquellos primeros días, aleluya, cuando conociste al Señor, que en tu corazón ardía algo especial y no querías salir de la iglesia, eras el primero que llegabas a los cultos, pero hoy con el paso del tiempo ya como que te alcanzó el horario y llegas tarde. Pero en esta mañana vamos a renovar ese altar, porque el Señor dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Alabanzas al Señor. Usted lo está sintiendo ahí, adórelo. Si usted cree que Él está aquí, alábelo, aleluya. Si usted cree que Él está aquí, abra su corazón en esta mañana. Dígale, aquí está mi corazón, Señor. Tú eres el que cambia corazones de piedra en corazones de carne. Los hace sensibles para que su presencia y su gloria se manifieste. Adóralo a Él. Adóralo a Él. Oiga, hermano, la oración de Elías solo tenía 3 cosas. Elías pidió 3 cosas. No fue una oración larga, no fueron 2-3 horas de oración. Oiga, fue una oración corta pero sustanciosa, hermano, consistente. La primera petición de la oración de Elías es que todos reconocieran que Jehová es el Dios verdadero. ¿Alguien quiere en esta mañana hacer esa petición? Que todos reconozcan que Jehová es el Dios verdadero. Número 2, que se confirmara que Elías era el siervo de Jehová. Aleluya. Y número 3, que el pueblo se volviera a Dios. No digo más nada. 3 cositas. Que todos reconozcan que Jehová es Dios. Y si Jehová es Dios, seguirle. Que sepa el pueblo que ese Elías, aleluya, era el siervo del Señor. Dios no se equivoca. El que Dios colocó, ese es el siervo del Señor en este lugar. Aleluya. Que el pueblo se vuelva a Dios. Y cuando dice el pueblo, no se está refiriendo a los que no son cristianos. Se estaba refiriendo al pueblo que decía que tenía a Jehová de los ejércitos. A este pueblo en esta mañana Dios le dice, vuélvanse a mí, aleluya. Alabanzas al Rey. Oiga, cuando Elías hizo esa oración, el fuego empezó a descender y dice la Biblia que se consumió el holocausto, que se consumió las piedras, que se consumió la leña, que se consumió el polvo y hasta el agua de la zanja fue la mida. Es decir, en esta mañana Dios te puede purificar, porque Dios quiere derramar su gloria aquí en este lugar, en la vida de alguien, aleluya. Y el fuego representa la presencia de Dios que confirma su señorío, el poder del Espíritu Santo que consume lo carnal e impuro, y la aprobación divina sobre la adoración genuina. Cuando el altar es restaurado y la oración es sincera, Dios responde con fuego y las cosas extraordinarias empiezan a acontecer. Y dice la Biblia, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios
sé si en esta mañana esta congregación puede decir: Jehová